Yolanda, muchísimas gracias. Bienvenida al Instituto Cervantes de Argel. Bienvenida a esta actividad que hacemos en la biblioteca que se llama, en este caso, Bibliotecaria por un día. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí, por darme esta oportunidad de ser bibliotecaria por un día, que nunca lo había sido y nunca está de más, y a todas las personas que nos acompañan este sábado. Te lo agradezco mucho. Si os parece, a la gente que nos visita, voy a hacer una pequeña introducción de Yolanda. Yolanda Castaño nace en Santiago de Compostela, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de A Coruña. Con apenas 17 años ganaste el premio Fermín Bouza Brey de poesía, y lo que te permitió darte a conocer. A partir de ahí has sido premiada en diferentes ocasiones, siendo el último premio el Premio Nacional de Poesía 2023. No solamente es poeta, sino que también eres guionista, has participado en algún que otro programa de televisión y desde hace más de 15 años diriges en A Coruña el ciclo de Poetas de Inversos, que hace poco me comentaste que habíais tenido la última sesión, al igual que también participas en talleres de traducción y también de poesía. Pero hoy no vamos a hablar de Yolanda, sino que vamos a hablar de Yolanda como lectora. Y para ello vamos a empezar con una poesía de una autora y que luego descubriremos, y esta poesía se llama A veces quiero preguntarte cosas. A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería, más soñaba, por tus versos que yo saboreaba, tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino, del nombre esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tú contento, que a veces me recuerdas, imagino, y al írtelo a decir mi voz no siento. Este es un poema de Gloria Fuertes, una poeta que ella misma se autodefinía como poéticamente descolarizada. Se la incluye dentro de la generación del 50, pero es totalmente desconocida como autora de poesía para adultos. ¿No es así? Gloria Fuertes era una... Bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más, buenos días, y es un placer para mí estar en el Instituto Cervantes de Argel, estar en Argel por vez primera, esta semanita que estoy pasando aquí maravillosa. Y gracias, Teresa, por permitirme, por abrirme la puerta a estos recuerdos de lectora, porque toda escritora es sobre todo una lectora, y creo que, pues, si me lo permites, nuestras lecturas son cualificadas en el sentido en que le sacamos un partido especial a las lecturas, profundizamos mucho, aplicamos toda nuestra sensibilidad. Y yo soy una poeta que empecé a enamorarme de la poesía muy prontito. Casi no concibo mi vida separada de la poesía porque me recuerdo rodeada de poesía desde que tengo uso de razón. Si dicen que esa edad, la edad de uso de razón, es los 7 años, ya incluso de antes recuerdo escuchar poemas y engancharme enormemente, ¿no? Me parecía como cantar contando o contar cantando, ¿no? Y sobre todo se coló en mis oídos esa música de la poesía cuando yo era una niña muy pequeña a través de la voz de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes era una poeta muy famosa, y que además se especializó en aquellos años, yo estoy hablando de los finales de, bueno, finales ya no me acuerdo, más bien los comienzos de los 80, los comienzos de los años 80, ella se especializó mucho en poesía para niños y niñas. Ella escribía poemas infantiles, poemas para niños y niñas, con rima, muy importante esto, eran poesía con rima, poemas rimados, versos rimados, y con mucho sentido del humor, que yo creo que era parte de la clave del éxito de estos poemas para los niños y las niñas, porque tenían sentido del humor, tenían un sentido muy musical, muy juguetón, muy lúdico. Ella era muy fantasiosa, muy libre, y escribía aquellos libros como Pío Pío Lope, el pollito miope. Claro, estoy hablando de referencias de este estilo, ¿no? Y a mí me fascinó aquella manera de
de eso, de contar un cuento, pero con mucha musicalidad y con mucho sentido del humor. Y además ella era tan famosa que tenía espacios en la televisión. Entonces, si otras niñas tenían sus ídolos que eran cantantes, actrices y querían ser como ellas, pues yo mi ídolo de algún modo era Gloria Fuertes, la famosa poeta de la televisión. Y empecé a intentar imitar aquella manera de escribir que ella tenía y por eso empecé a escribir mis primeros poemas cuando tenía 7 años. Wow. En aquella ocasión recuerdo que nuestra maestra del colegio, cuando tenía 7 años, nos puso unos deberes para casa, y esos deberes consistían en hacer un poema sobre la primavera. Y a mí esos deberes me fascinaron y en lugar de hacer un poema hice 2. Todavía no era muy hábil escribiendo a mano, me ayudó mi madre a escribir, pero yo le decía las ideas, mira, pon así y tal. Y cuando llegué a clase con los deberes, con ese poema sobre la primavera, a mi maestra le gustó tanto que me llevó a otras clases a compartir mi poema delante de mis compañeras. En aquel tiempo yo estaba en un colegio solo para niñas, porque estaba llevado por monjas católicas, y entonces no había niños, había solo niñas. Entonces yo recitaba mis poemas delante de mis compañeras. Hoy soy una privilegiada y tengo la suerte de poder viajar por el mundo con mi poesía, y hoy estoy en Argel, en la capital de Argelia, y otras veces he estado por China, por Japón, por la India, por Estados Unidos, por todos los países de Latinoamérica, por los países nórdicos, por Oriente Medio, pero nunca me olvido que mi primer desplazamiento gracias a mi poesía fue de tercero A a tercero B, que era el aula de al lado de tercero de primaria, donde yo recité mis poemas delante de mis compañeras. Ese día me puse un poquito nerviosa, me dio un poco de pudor, pero fue el primero y el último día que me puse nerviosa. A partir de ahí ya nunca más. Yo creo que además la poesía de Gloria Fuertes, yo he elegido un poema de adulto porque ella es menos conocida como poetisa de adultos, sí, pero yo creo que Gloria Fuertes a una generación en España nos ha influido muchísimo, claro, porque era verla además, un elemento muy característico de ella era la corbata. Sí. Siempre iba con una corbata, ¿no? Entonces os animamos las dos, yo creo, porque tenemos aquí poesía de Gloria Fuertes, a que la leáis tanto de infantil como de adulto, porque realmente... Yo creo que es muy importante educar el gusto por la poesía desde la más tierna infancia. Totalmente. Porque si tú educas ese gusto por la poesía en los niños y las niñas, pues les gustará más adelante. Pero a veces, por ejemplo, creo que Teresa y yo echamos de menos esa época en la que Gloria Fuertes, alguien así, estaba como un referente, porque nunca más ocurrió. Total. Hoy en día no hay una poeta famosa en la televisión española, para nada, y entonces al perderse esos modelos, esos referentes, los niños ven la poesía como algo más distante, y creo que este tipo de cosas hacen mucho por educar esa sensibilidad desde las etapas más básicas de la educación. Estoy de acuerdo. Siguiendo con este viaje de poesía de mujeres, me gustaría leeros otro poema que se titula Solo un nombre. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Este es un poema de Alejandra Pizarnik, que es una poeta, ensayista y traductora argentina, que como muchos otros autores, después de acabar la dictadura en Argentina, hubo un boom literario de ellos, que ya existían como latinoamericanos, y ella siempre, en su estilo poético, que es un estilo poético muy particular, siempre indicaba, siempre es el mismo interrogante, de que soy culpable, ¿por qué este eterno sufrir? ¿Qué hice para recibir tanto golpe duro y malo? Yo creo que es una poeta que sufrió mucho, y en su poesía también está como muy marcado ese sufrimiento, ¿no? Sí, yo te sugerí que hablásemos de Alejandra Pizarnik porque, bueno, claro, quemé esa etapa infantil, pasó esa etapa infantil, fui creciendo. Recuerdo que como lectora ávida y voraz de poesía, claro, cuando eres jovencita vas quemando etapas muy rápido. Claro, la poesía infantil de Gloria Fuertes ya me quedó como muy infantil muy rápido, y entonces empecé a leer a otros autores y autoras.
me acuerdo que leía a Becker y románticos, pero luego ya no me gustaban y ya quería otra cosa más interesante y más estimulante, y ya era adolescente, y entonces luego ya era posadolescente y luego ya era jovencita. Y en la juventud descubrí a Alejandra Pizarnik y me absolutamente fascinó. Yo creo que hubo como lectora hubo en mí un antes y un después de Alejandra Pizarnik. No entendía cómo podía haber una autora tan maravillosa, ¿no? Y todavía lo pienso, claro que sí, todavía lo pienso. Creo que es una de las cimas de la poesía en lengua castellana, sí, ¿no? Esta mujer. Y su forma de decir, entre honestidad pero exploración del lenguaje también, con esa poética tan doliente, a mí me marcó para siempre, y siempre, si tuviese que recomendar alguna lectura fascinante, siempre diría Alejandra Pizarnik. Es verdad, muy peculiar. Además murió muy joven, se suicidó con 36 años, y yo creo que efectivamente, incluso decían amigos suyos que un poco había sido incluso también su popularidad como poeta lo que la había también incluso hasta destruido, ¿no? O sea, es una persona que vivió como... Sí, tuvo relaciones con intelectuales de la mayor talla, con Cortázar, cierto, con toda la, pues eso, todo ese panorama tan brillante de la literatura hispanoamericana de aquellos años, pero sí tenía una gran exposición, había mucha expectativa que pesaba sobre ella, a ver qué es lo que va a publicar, qué es lo que va a escribir a continuación Alejandra. Y todo eso, pues sí, la tenía en una gran presión, ¿no? Pasamos un poco por este proceso tuyo, que vamos así como evolucionando, pero al final tú eres gallega y, como hemos visto en otras actividades, escribes en gallego, te traduces a ti misma y por lo tanto la influencia gallega está ahí. Y quería que también leyéramos una pequeña poesía de una grandísima poeta gallega, Chus Pato, que es: la voz era pánico y deseaba, insistía, tener hábitos en el poema. Bueno, como bien dices, al final soy gallega, y si antes hablábamos de referentes, como fue para mí un referente Gloria Fuertes, que me hizo pues plantearme por qué no hacer poemas siendo mujer, yo creo que la otra gran influencia siempre en nuestra vida es Rosalía de Castro. Total. Las poetas, las chicas gallegas, pues siempre creo que estamos un poquito más cerca, un pasito más cerca de lanzarnos a escribir poesía, porque tenemos un referente enorme, que es Rosalía de Castro, esta poeta del siglo XIX, una poetisa romántica que escribió algo también en castellano, pero mucho en gallego. Y para nosotros es la fundadora o refundadora de la poesía moderna gallega. Rosalía es más que una madre literaria, es más que una autora. En Galicia todo se llama Rosalía de Castro, Colegio Rosalía de Castro, calle Rosalía de Castro. Yo recuerdo cuando había pesetas, antes de los euros, había, lo recordarás, los billetes. Los billetes, es verdad. Con la efigie de Rosalía de Castro. Entonces ella es un modelo, un referente que nos hace, a las niñas gallegas, a las chicas gallegas, nos hace entender que se puede escribir poemas como mujer. Y esto es más importante de lo que creemos, porque funciona aquí de una manera inconsciente. No somos conscientes, pero tenemos esos modelos. Por ejemplo, recientemente, sabes, Teresa, que ha habido grandes éxitos de la selección femenina de fútbol en España, que ha ganado el Mundial femenino de fútbol, lo ha ganado España. Una de las grandes futbolistas también recientemente fue una gallega. Le pusieron al estadio en Santiago de Compostela, le pusieron el nombre de Vero Boquete, que es una gran futbolista mujer. Esto, aunque parezca que no, influye mucho para que una niña se plantee, oye, ¿por qué no yo ser una futbolista? Antes de que esto sucediese no existía. En España las niñas no consideraban la opción de ser futbolistas, pero ahora de repente dicen, pues ¿por qué no? Me gusta el fútbol. O antes, por ejemplo, no había muchas bandas de música, de rock, de pop, femeninas. Ahora, como está habiendo, pues las niñas dicen, ¿por qué no voy a ser yo una batería, por ejemplo?
pero si no existe el referente, el modelo, es mucho más complicado. Esto está demostradísimo. Entonces, para mí, pues claro, el hecho de que Rosalía sea nuestra gran madre hace que hoy en día la poesía gallega esté bastante dominada por las mujeres. Sí. De hecho, hay antologías de la poesía gallega donde la mayoría son mujeres, que es una cosa muy rara, que no sucede en casi ningún lugar, que la mayoría sean mujeres. Las que más están saliendo al extranjero, y aquí estoy yo en Argel, son mujeres, las que están recibiendo los grandes premios son mujeres, las que están ensayando proyectos experimentales muy innovadores son mujeres, sí, es cierto. Y las que están llevando el mayor beneplácito crítico son mujeres. Y otra de esas grandes referentes es Chus Pato, que es una autora contemporánea, nacida creo que en el 58. Sí, en el 55. 55. Nacida en el 55, y una mujer que ha influido mucho en todas sus contemporáneas. Es mi caso, que además la adoro personalmente, acabo de estar hablando con ella, de hecho, y es una autora que rompe las fronteras entre los géneros literarios, que hace una poesía que a veces parece un poquito narrativa, a veces parece un poquito arte dramático, a veces coge retazos de discurso político, también mucho de la historia, porque ella es historiadora, ella estudió historia y geografía, y va componiendo unos textos fascinantes, muy experimentales, muy innovadores, y es hoy en día una de las poetas pues, más innovadoras de Europa, ¿no? Y referenciales, con una poesía muy magnética y muy rompedora. Es verdad. Y luego, siguiendo también por este camino en Galicia, tenemos otra autora, que vamos a leer también un pequeño poema, que se titula No soy dueña de nada, mucho menos podría serlo de alguien. No deberías temer cuando estrangulo tu sexo. No pienso darle hijos, ni anillos, ni promesas. Toda la tierra que tengo la llevan los zapatos. Mi casa es tu cuerpo que parece una mujer. No necesito más paredes y adentro tengo mucho espacio. Ese desierto negro que tanto te asusta. Es una obra de Miriam Reyes, de tu generación prácticamente, sí, de una obra que se llama De Bella Durmiente, del año 2004, pero me interesa Miriam Reyes en concreto porque aparte de poeta, ella también se considera videocreadora, porque ahora la poesía, y quería que también nos comentaras un poco eso, está evolucionando hacia un ámbito mucho más visual. Está saliendo del papel y está entrando en unas performances completamente diferentes. Me encanta que hablemos de Miriam Reyes, aparte con esas imágenes sobre el desierto. Ella vivió durante unos años en Jordania. Es una autora fascinante que, por cierto, nació en Galicia, aunque después emigró a Venezuela. Cierto. Emigró a Venezuela, allí estudió filología y luego regresó a España y con ese periodo de unos 5 años viviendo en Amán, en Jordania, y es una autora que, aparte que la adoro en lo personal también, me fascina su poesía. Y ella, como bien dices, a ella le pasa algo que también me pasa a mí, que es que a veces el impulso creativo que sentimos, creemos que para darle salida a ese impulso creativo, a esas ganas de comunicar, a esas ganas de expresarnos, pues creemos que a ese impulso creativo debería crecerle un brazo que tocase un poquito de música, o mañana crecerle otro brazo que tocase un audiovisual, o que tocase algo más visual o escultórico o performático. Es decir, que nos interesa mucho el diálogo entre las artes, la convivencia y la confluencia de disciplinas creativas, códigos expresivos distintos, porque nos parece una manera de ampliar los significados de ese poema y llevarlos a otros terrenos. De esta manera se pueden crear más asideros para el lector, para la lectora, y se crean, yo creo que eso, diálogos expresivamente muy rentables, muy productivos, porque a veces es como ilustrar un texto, ¿no? Conocemos los textos y las ilustraciones, y tú a veces cuando ilustras un texto
bueno, pues puede ser muy interesante porque te agarras a otras cosas o ves otros detalles. La ilustración bien entendida, yo creo que no tiene que copiar al pie de la letra lo que dice el texto, sino dejar también campo abierto a la imaginación. Y esto es algo parecido. Para hacer metáforas visuales y audiovisuales, por ejemplo, como hace Miriam Reyes y como hago yo también en mis propios videopoemas que podéis ver en YouTube, lo que hacemos es, sobre un mismo contenido, por ejemplo, sobre un mismo poema que puede hablar sobre este tema o sobre este otro tema, si bien en el texto hay una serie de metáforas y de imágenes, las complementamos con otras imágenes que dicen lo mismo o parecido y que las apoyan, pero metáforas audiovisuales. Es como crear nuevas imágenes, nuevas metonimias, nuevos recursos que apoyen y que sirvan a ese texto, pero traducidos a otro código, en este caso el audiovisual. En esto Miriam es una genia, tiene videopoemas maravillosos, tiene espectáculos que os recomiendo mucho, ojalá que algún día podáis traerla también, porque ella, bueno, pues eso, se aprende de memoria todos sus textos, los dice sobre el escenario acompañada de unas imágenes que se proyectan detrás. Es una maravilla porque, bueno, nosotras seguimos creyendo mucho en el texto, en el papel, en el poema, como motor principal, motor original, pero después, una vez que ese texto está escrito, ¿por qué no jugar? ¿Por qué no jugar? Jugar a traducirlo a otros códigos. Y de esa manera también se pueden ganar nuevos públicos para la poesía. Porque hemos detectado que, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes tienen mucha más habilidad y competencia en el audiovisual, en ese lenguaje audiovisual con el que están muy familiarizados. Y de esa manera puede ser un modo de traerlos a nuestro terreno. Y además es que se nota muchísimo ahora este pequeño cambio, gran cambio, yo creo que se está introduciendo. Y yo creo que esta comparativa que tú has hecho con la ilustración es lógica, ¿no? Porque es verdad, es como ilustrar de otra manera lo que tú realmente estás desarrollando en un papel, ¿no? A veces cuando nos dicen que, ¿qué cosas más modernas hacéis? Tampoco es tan moderno en sentido conceptual, ¿no? Cuando lo piensas desde fuera, porque creo que la poesía en realidad siempre ha hecho eso. La poesía es el origen, pero después la poesía siempre se ha adaptado a cada espacio que cada época histórica le proporcionaba. Pues la poesía realmente no nació en los libros, realmente nació para ser cantada, para ser declamada. Después vinieron los libros y ella pues se coló en los libros. Después apareció, pues eso, los libros distribuidos, pues también. Y si ahora aparecen los espacios digitales, internet, las nuevas tecnologías, pues la poesía lo único que hace es lo mismo, colarse por donde puede. Es verdad. Y hablando de eso, de cómo la poesía se introduce también en otras áreas, que nos viene como muy relacionado, vamos a llevarnos al cine, pero al cine desde un punto de vista poético, ¿no? Y os voy a leer un pequeño texto de una película que es: voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande, y eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría unir mi vida uniendo casualidades. Esto es un pequeño fragmento de una película de Julio Medem que se titula Los amantes del Círculo Polar, del año 98, que además es una película que en esta época, en los años 90, fue un boom. A nivel generacional en España, yo no te voy a decir que marcara un antes y un después, pero creo que sí, porque introduce poesía, visualidad, un ámbito muy metafórico en una historia de amor, que además es una historia de amor autobiográfica. O sea, se desarrolla a través de una vivencia personal de Julio Medem, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras. A mí también me marcó mucho, Teresa, ese tipo de lenguaje visual, ese tipo de guión, ese tipo de textos, la magia que existe tan poética en las películas de Julio Medem. Me gustan prácticamente todas o varias, me quedaba con esta porque es una historia bellísima, de amor, efectivamente.
pero sí, llena de poesía, y él juega mucho y utiliza mucho el azar. Siempre en sus películas aparece el azar como algo que se escapa a nuestro control, pero que en cambio puede tener una influencia en nuestras vidas mayor de la que calibramos. Es verdad, y además el azar en sí es muy literario, ¿no? Sí. Es un elemento muy literario, ¿no?, que utiliza. Pero aparte de esta película, hay otra que no tiene nada que ver, pero que también marca mucho a una generación en concreto, que es con una frase que también me parece maravillosa, que es: alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Esta es una película de José Luis Cuerda que se titula Amanece que no es poco. Es una película que en un momento determinado no fue muy aceptada por la crítica, porque es muy surrealista. Os la recomiendo vivamente. Y de hecho a la gente que nos apasiona esta película nos llaman amanecistas, porque somos de Amanece que no es poco. Entonces, ¿qué nos puedes trasladar de lo que te supuso ver esta película? Cuando le preguntas a una poeta sobre películas, pues me gusta que también mi elección rompa un poco la expectativa, lo esperado, porque esta película rompe mucho con las lógicas de los argumentos, del lenguaje ordinario, porque efectivamente cuando salió chocó demasiado, fue como, wow, esto es una locura, este director no estaba bien de la cabeza. Sus diálogos rozan mucho lo absurdo, tiene mucho pues eso, lleva a la pantalla lo absurdo, pero claro, este creador, este cineasta, por cierto, muy relacionado con Galicia, tenía casa en Galicia, le encantaba Galicia, pues él llevó esa idea del absurdo tan lejos como para crear una película, que se dice pronto, una producción audiovisual. Y todo está lleno de juegos de palabras, pues eso, poesía, mucho surrealismo, cosas que contravienen la lógica real, de lo real, y llena también, pues eso, de sentido del humor y de absurdo, de humor absurdo, pero muy fascinante. O te espanta la película, o sea, o la odias, te espanta y te rompe los esquemas, o la amas y te fascina. Sí, yo os invito, la tenemos aquí en la biblioteca, también las películas de Meven, y yo os invito a que las visualicéis porque realmente os gustará. Y espero que en breve tengamos una obra que con esto ya querríamos terminar para que entréis vosotros a preguntar a Yolanda lo que consideréis. Es una película del año 2023, es una película hecha por un director gallego, Álvaro Gago, que se titula Matria, y voy a leeros que yo creo que tiene mucho que ver con en sí la peli, que es una canción, que es un poco la banda sonora de la propia película, ¿no?, que dice así: mujer harta de luchar, si tú eres como esta tierra y esta tierra es como tú, y el viento decía pronto, he de volver para quitar el hambre, para poder comer. Ramona, que es la protagonista, es una persona que sufre infinidad de abusos en su trabajo, y esos abusos la llevan a tener una relación como muy particular con su familia, en concreto con su hija. Y yo creo que en cierto modo entronca también con tu libro, que es Materia, del año 2022, por el que recibes el Premio Nacional de Poesía. Me gustaría que nos contaras. Bueno, os recomiendo mucho el cine gallego, claro, no podía dejar de mencionarlo, y esta obra de Álvaro Gago, en la que, por cierto, algo de lo que más me fascinó de la película aparece después de que termina la película. Y dirás tú, ¿cómo después de que termina? En los títulos de crédito. Porque los títulos de crédito, que sabéis que son esos apuntes donde se explica quién ha trabajado en la película, hay una enorme proporción de mujeres trabajadoras en esa película, en todos los ámbitos, de realizadoras, técnicas, eléctricas, les llaman, sonidistas, de todo, ¿no? Producción. Me fascinó el número de mujeres que habían trabajado ahí, lo cual era una declaración de intenciones en sí. En esta película, la protagonista, Ramona, encarnada
por María Vázquez, se carga una película entera, un film entero a sus espaldas. Toda la película es ella corriendo de un lado para otro, soportando el abuso de su jefe, que es enormemente autoritario y les corta, cercena los derechos laborales y hace un abuso de poder. Tiene que soportar un marido que no vale para nada, básicamente. Solo vale para ir a beber a la taberna, no le ayuda en nada, en fin, ayuda a otras compañeras. Bueno, pues es una mujer de clase obrera, típicamente gallega, de una zona un poco deprimida de Galicia, de las Rías Baixas, y es una película muy honesta, muy realista, donde se ve todo el peso que soportan las mujeres que tienen que trabajar en casa, además trabajar fuera de casa, además pues tirar adelante pues eso, de la familia, en lo personal, en lo profesional, en esto, dejándose a sí mismas un poco a un lado, no apostando tanto por ellas, siempre apostando por los demás, y también pues eso, con ese choque generacional con su hija, que a veces todavía le hace reproches, ¿no? Claro. Y además yo creo que esto que dices tú de la figura femenina, más que femenina, de la mujer, socialmente hablando, se marca mucho en Galicia. Además, Sí, porque en Galicia... Más que en otras zonas de España, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Teresa? Que en Galicia hemos tenido muchísima pesca, muchos trabajos relacionados con el mar, porque tenemos mucha costa. Mi propio padre está jubilado, pero era marino mercante. Se ha vivido mucho del mar. Entonces los hombres iban al mar a hacer como marinos mercantes, como pescadores, lo que fuese, y las mujeres se quedaban en casa. Pero eso no era ninguna broma, porque ellas tenían que sacar adelante pues el país, los trabajos, las familias, todo adelante. Entonces tomaban una figura muy empoderada, muy fuerte, que tenía a veces que hacer pues todo tipo de roles, ¿no? Es verdad. Si os parece, terminamos con una poesía de Yolanda. No sé si quieres leerla tú. Como quieras. Y ya es toda vuestra. Con lo cual podéis preguntarle todas las cosas que consideréis. Se llama Mi relación más larga. No es algo para contar en público, pero tengo una relación con mi casa. Los vecinos nos critican porque no nos arreglamos, sacamos la basura a deshoras y siempre hay algo ya roto, que insistimos en atesorar. Sé que iría necesitando otra mano de pintura. Se le ven las raíces, que luce a veces ropa anticuada, que hay aún una reforma que no le vendría mal, pero juntas rememoramos ciertas visitas en silencio, y ella me pone frente a los ojos cada borde en el que tropecé. Siempre hay, en la intimidad, un cuarto mal ventilado. Protegemos el secreto de aquella esquina sucia, guardamos juguetes inútiles, y hay un cajón que no abrimos jamás. Lo sabe todo sobre mí mi casa. Nos divierten objetos tontos que ya no casan con nada. Nos frotamos la una a la otra alguna que otra vez. Otras, su amor es severo. Con los años entendí que una calefacción central no me alertaría de los peligros de la confortabilidad. Pequeña testaruda, ¿quieres decir que quererte no va a dejarme que descanse nunca? Como cualquier pareja, prosperamos juntas. El ascensor es tan nuevo que a veces me ciega. Otras me muerde al entrar, solo para que nunca olvide los años de esfuerzo. Yo sé que también me ama, que cuando pierdo la paciencia y quiero bajar antes por las escaleras, una puerta automática se abre, y para decirme que no siempre la gravedad está de nuestro lado. Sabe de mi cuerpo mucho más que nadie. También ella me toma en sus brazos cuando me pierdo. Lloré en su regazo cada uno de los pánicos. Di por ella una vez todo cuanto tenía. Se casó con mis faltas. Yo le di a ella un hogar. Me encanta esta poesía porque, bueno, aparte que me parece una maravilla, es que además leyéndola, es que, no sé, utilizas ese lenguaje tan cercano, pero a la vez que te hace pensar tanto. No, y en serio, o sea, no sé, me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, ahora yo ya he hablado mucho, seguimos ahora con que ella os
conteste a aquellas preguntas que queráis. Levantáis la mano y Rimo os pasará el micro. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a preguntar? Ahí tenemos dos. Ella ha sido la primera, luego tú. Me parece genial. Hola. Hola. Yo quería preguntar sobre, he oído que hay un tipo de poemas que se llama la extracción emocional, no sé si conoces, en que, por ejemplo, no hay rimas, no hay, es un tipo de poema donde se puede hablar de todo, como cosas diferentes sin tener un, ¿cómo se llama? Un tema, ¿sabes? ¿Y usted qué piensas de esto, por ejemplo? Bueno, así como extracción emocional no lo tenía identificado como tal, pero sí que la poesía contemporánea en España ha roto mucho con pues, algunas cuestiones formales como la rima. Ojo que esto no ocurre ni en todos los países, ni siquiera por regiones, por zonas. Por ejemplo, en Cataluña, en la literatura en catalán, la poesía en catalán sigue interesando mucho las cuestiones sonoras, como la rima, las aliteraciones, que son estos efectos que repiten un sonido, juegos de palabras repitiendo un sonido, pero en general la poesía contemporánea ha roto mucho con eso. No debe entenderse que es un, digámoslo así rápidamente, libertinaje, en el sentido que, bueno, creo que es un poco como con la pintura. Sabes que siglos atrás, pues el mejor cuadro era aquel en el que el retrato parecía que iba a hablar. Era un virtuosismo tal que la retratada parecía como una fotografía. Eso en aquellos tiempos era algo muy valorado, aquel virtuosismo, pero se rompió con eso y se llegó al arte abstracto incluso, que no tiene menos mérito, es otro mérito distinto, ¿no? Entonces los poemas quizá no se simplifican, al contrario, creo que se complejizan, pero a nivel conceptual, a nivel de ideas, ¿no? de estructura, de cómo organizarlo, de aquello que pueden transmitir, de cuánto y cuán profundamente pueden llegar al alma de las cuestiones, pero en lo formal adquieren un aspecto que podría parecer aparentemente desaliñado, ¿no? Como nosotras que vamos peinadas así, que parece desaliñado, pero a lo mejor está muy pensado, no llevamos aquellas trenzas, pero está pensado, ¿no? Entonces, sí, no, se rompe con la rima, pero, ojo, no se rompe con el ritmo. El ritmo sigue estando muy presente, muy pensado, el número de sílabas, cuánto va a durar cada verso, el siguiente. Hay un ritmo que es muy importante, ¿no? Pero sí se deja salir pues, una serie de temas. Por ejemplo, es cierto, creo que entre líneas dejaba sugerir que no hubiese un único tema en un poema. Un poema puede hablar de una cuestión y introducir otras. Por ejemplo, hablábamos el otro día con Teresa sobre mi libro La segunda lengua y aunque a veces en muchas ocasiones el poema hablaba o su tema era teóricamente la lengua, el idioma, el lenguaje, pero por el medio había como detalles relacionados con el amor o con el deseo, que aparecía como otro tema, un tema secundario, ¿no? Entonces se puede hablar de una cosa y también de otra. La poesía muchas veces habla en varias capas. Habla en una capa, pero hay una segunda capa a la que también puedes acceder a su contenido y que es a veces igual de importante, a diferencia del lenguaje ordinario en el que tienes que ser clara y hablar solo en una capa. Sí. Rimo, ¿tienes el...? Hola, estoy muy feliz de estar aquí con vosotras, Teresa y Yolanda. ¿Verdad? Tengo ganas de viajar a Galicia. Te encantará, ¿eh? Sí, muchísimo. Tras tu pequeña introducción, podemos sacar unas notas muy importantes. Es que las mujeres, tras la dictadura franquista, las mujeres sufrieron muchísimo por la mirada masculina en aquella época. Pues tras el reconocimiento de la lengua gallega en 1978,
las mujeres como Ana Romani, Hechos Patú, que quieren incorporar la poesía femenina en Galicia para dar una imagen a la mujer, que la mujer no solamente el cuerpo, cómo imponer su personalidad en la realidad. Es tu núcleo de tu poesía. Quiere decir que la belleza de la mujer no solamente para realizar, no es un objeto, solamente... Sí, lo comentaba en la anterior sesión también, cuando estuvimos el otro día hablando. Efectivamente, hay un cambio de perspectiva en el que, claro, tradicionalmente durante décadas e incluso siglos, la literatura estuvo en manos de los hombres, ¿no? Sí. El discurso literario estaba firmado por mano masculina. Ellos cantaban a las mujeres, cantaban a su belleza, cantaban a... Y ahora, en la época contemporánea, en Galicia, efectivamente, de la mano de autoras como Chus Pato, que la hemos mencionado, como Ana Romaní, que te agradezco que menciones, autora maravillosa, como María Xosé Queizán, también muy importante, pues ellas desplazan el punto de vista y la mujer pasa de ser un objeto pensado a un sujeto pensante. Es decir, que la mujer ya no tiene que ser ese objeto al que se canta, sino que ella también quiere cantar. Y también quiere cantar de otras cosas y que no se hable solo de su belleza o etcétera, ¿no? Entonces ponen pues todos sus pensamientos, todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, también a veces su deseo, porque también pueden tener derecho a ellas también desear, no solo ser deseadas y admiradas. Y este es el mayor cambio que aparece en la literatura y en la poesía gallega. Disculpe, solamente el feminismo, la literatura femenina. Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Es que la mujer tiene el derecho para trabajar, para realizar sus objetos, no solamente quedar en casa, cocinar y hacer tareas domésticas. No, estoy de acuerdo. Pero el feminismo, cuando hay una exageración, es que desnaturaliza a la mujer. No estoy de acuerdo aquí. Hay algunas mujeres, algunos escritores que desnaturalizan a la mujer, quieren que sea un hombre. El feminismo quiere que realizar lo que quiera realizar en la realidad, pero cuando desnaturaliza a la mujer me parece es un poquito exageración. ¿Qué piensa? Es que no sé. Como por ejemplo ¿cómo se llama? Annie Ernaux. La premio Nobel. Sí, Annie Ernaux, sobre el aborto. Habla del aborto, que es un acto femenino libre para la mujer. Vale, estoy de acuerdo. Pero en vez, es un crimen por el bebé, cuando eso es de acto ilícito, ilegal. Para él es un acto libre, pero para el niño es un crimen. Hay una contradicción. El feminismo, estoy de acuerdo, tiene la libertad de la mujer para trabajar, para viajar, para abrir una empresa, pero cuando hay una exageración, aquí no estoy de acuerdo. ¿Qué piensa? Sí, sobre este... Claro, ya no sé, ya son temas que, claro, yo no soy Annie Ernaux, pero claro, cuando dices desnaturalizar, no entiendo muy bien qué es lo natural de la mujer. No, eso es un poco relativo, es un poco elástico. ¿Qué es lo natural? Por ejemplo, para mi abuela, lo natural de la mujer era quedarse en su casa. Entonces ahí ya es un poco, depende, ¿no? Porque si lo natural para la mujer es tener hijos, entonces no deberíamos no tener hijos. Pero yo creo que sí podemos no tener hijos también. Entonces siempre es un poco espinoso y delicado tratar cuál es lo propiamente natural de la mujer y cuál no es lo natural, porque lo natural siempre depende de la época histórica. Por ejemplo, hubo épocas históricas en las que de verdad que a los aborígenes australianos no se les veía como personas, de verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, se consideraba que no eran personas, eran, bueno, otro tipo de seres, eso era lo natural para ellos. Entonces decían, no está en su naturaleza es ser
como animalitos, como algo así. Bueno, hoy se piensa que no, que naturalmente son seres humanos los aborígenes australianos. Entonces, claro, depende todo tanto de la época histórica que atravieses, del pensamiento, todo es político, todo es social, todo depende de la perspectiva que tomes, que ese es el tema, que depende con qué actitud y ideología abordes las cosas. Gracias. Pero todas somos convivientes, convivimos y pensamos de maneras diversas y esa es la riqueza de la humanidad. Sí. ¿Le pasas el micrófono, por favor? Sí, es que yo voy a responder un poco para decir que estoy de acuerdo con usted cuando dices que se trata de la época. Por ejemplo, si hablamos un poco de la mujer, del arte en general y también de la poesía, hay siglos en que la mujer no tenía el derecho, por ejemplo, de pintar, de dibujar, de jugar en una obra, por ejemplo, y también hacer poesía. Por eso que no hay muchas mujeres conocidas para la poesía. Y hay otras teorías que dicen, por ejemplo, que Shakespeare no es él que ha escrito todas las obras de poesía, que de facto es una mujer que la ha hecho. No sé si es verdad o no, pero sí. Sí, ¿le pasas? Sí. Sí. Hola, soy muy alegre de encontrar una poeta de España. Había visitando España hace se dice como así, días. He descubrido un poeta, hombre, Federico García Lorca, que ha hablado de la condición femenina y había muy sorpresa porque había una vida muy, ¿cómo se dice? Burguesa. Sí, y no había ninguna razón de defender la condición femenina, pero ha hecho eso y me ha muy emocionado. Y para usted es más importante que es un hombre poeta o artista o escritor que defiende la condición femenina porque somos mujeres. Es normal de defender unas otras mujeres. Pero un hombre me parece que es muy importante que como se dice, que haya hasta esta condición. Sí, Lorca es el mayor poeta de la poesía en español, entonces nunca está de más, yo creo que ya es muy evidente, pero nunca está de más recordar y recomendar y insistir y hablar de Lorca, insistir, por favor, descubrid a Lorca porque es fascinante, pero una cosa en las más altas cimas de la poesía mundial. Y es, pues eso, lo más alto que se ha escrito en poesía en español, un genio irrepetible, una sensibilidad fuera de lo común, que realmente fue innovador y bueno, tremendo. Sus obras siguen vigentes, siguen siendo maravillosas hoy en día. Bueno, Lorca era un autor que por su propia sensibilidad personal, pienso, y también por ciertas condiciones, como por ejemplo su condición de homosexual, pero también su propia sensibilidad en general, ¿no? Esa sensibilidad lo hizo no solo poeta, sino lo hizo ser muy sensible, empático con ciertas clases oprimidas y ciertos grupos oprimidos. Uno de ellos fue las mujeres en general, claro, porque él se sentía identificado y era empático, sensible con ellas. Pero también, por ejemplo, fíjate, con los gitanos. La etnia gitana en España es una etnia que convive con nosotros y con nosotras en España y que está en una clase social más baja, ¿de acuerdo? Y que son oprimidos y que reciben mucho rechazo, marginación.
Sin embargo, él, en lugar de arrojar una mirada, ¿cómo? Menospreciada, claro, todo lo contrario. Él empatizó con ellos y los veía mucho más próximos y escribió un libro fantástico con todo ese universo cultural de los gitanos que se llamó Romancero Gitano, Sí, sí. que es un libro maravilloso. Y entonces ahí él demostró que la poesía, en general, la poesía para mí es el lenguaje alternativo al lenguaje del poder. La poesía no es el lenguaje de los eslogans, de los mítines políticos, del lenguaje electoral, por ejemplo. Es todo lo contrario. La poesía es más el lenguaje alternativo, el lenguaje de los oprimidos, de las oprimidas, el lenguaje que nunca será el de poder, el de imposición, tampoco el de los medios de comunicación, tampoco el del capital. Siempre es el lenguaje de los márgenes, el lenguaje de la periferia, y que da cabida a todas esas sutilezas, a todos esos matices, a las ambigüedades, a los claroscuros, nunca al dogmatismo. En la poesía nunca hay blanco y negro. No, la poesía se fija en los grises, en los grises. Por eso creo que Lorca lo hizo tan brillantemente bien. Muy buenos días, muchas gracias por venir aquí y por darnos lecciones de la poesía. Yo mismo soy muy apasionada de la poesía también, porque conocí con la comunicación, aprendió que la poesía con Yolanda no es solo palabras bonitas, sino es la acción. Y también podemos decir que la poesía sacó en estos últimos días sacó mucha inspiración de la realidad con los jóvenes también. Podemos decir que los traductores, como se han dicho así, la consideran como algo difícil para traducir la poesía. Pues, ¿puedes usted explicarnos cuál era esta dificultad de traducir las obras de poesía? Y no es lo mismo con las obras narrativas del... Claro, es que, ¿sabes? Gracias por tu pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que la poesía, siempre recuerdo que la poesía es el género literario. Siempre tenemos la forma y el contenido, ¿no? A veces hablamos en literatura de forma y contenido. En la poesía, el contenido es el contenido y la forma también es el contenido. Es decir, la forma también es tan importante en la poesía que también arroja significados, también produce significados y muchas cuestiones muy importantes. En la narrativa no tanto, en la narrativa es más importante el contenido. Tú ese contenido puedes traducirlo a otra lengua y ya está. Pero en la poesía el cómo lo dices, qué palabras escoges, qué sonido tienen y todo eso es muy importante. Ese es el kit de la cuestión. Ahí radica la dificultad de traducir poesía. Aún así, yo siempre creo que son mayores las posibilidades y las capacidades que las limitaciones, ¿no? Muchas veces digo, no, no se puede, no se puede. Tienes más presente las barreras, las fronteras y las dificultades que las posibilidades. Cuando las posibilidades están ahí, lo que pasa es que hay que trabajar mucho. A lo mejor requieren más esfuerzo y más tiempo, pero están ahí. Si no, no podríamos leer muchos libros. Pues yo me gustaría leer los sonetos de Shakespeare y quizá no quiero leerlos en inglés porque no tengo esa capacidad. ¿Cómo puedo leer la literatura árabe? Pues a través de la traducción. Es una maravilla. Tengo que confiar en que eso es posible. Entonces, de lo que se trata es más de reproducir un efecto parecido. Tú no te puedes obsesionar con copiar la misma música del árabe en gallego, porque va a ser una música distinta por fuerza, pero puedes reproducir un efecto parecido o imitar de algún modo, solo que trayéndolo a tu terreno de tu lengua, de tu universo, porque la poesía habla de manera connotativa, no tanto denotativa. Denotativa es la lengua ordinaria, cuando tienes sed y pides un vaso de agua y dices una frase, quiero un vaso de agua, eso es denotación.
pero la poesía habla más con las connotaciones, con las sugerencias, con todo eso. Y todo eso es lo que tienes que tratar de llevar al terreno de tu lengua y de tu universo cultural. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Ante todo, lamento no haber escuchado su conferencia desde el inicio. En todo caso, bueno, pues he oído decir que la poesía es un arma cargada de futuro. Así que a ver si nos puede orientar, puede explicar un poco qué connotación tiene o qué denotación tiene esta verso, digamos, verso poético, ¿no? Sí. Y otra cosa referente a los poetas españoles contemporáneos. Claro, yo al ser hispanista tuve la ocasión de estudiar más bien lo renacentista de la poesía, del renacimiento del siglo de oro, ¿no? Como Garcilaso, Lope de Vega, etc. Bueno, en fin, si hoy en día los poetas o las poetitas españolas, ¿no? Tienen, digamos, vamos a ver, si se sienten, si se basan o tienen algún influjo en su poesía, ¿no? Influjo de, por ejemplo, a nivel temático o de métrica, si siguen más o menos las normas de la poesía renacentista o no. Bueno, en cuanto a al gran título de Gabriel Celaya, de La poesía es un arma cargada de futuro, bueno, de algún modo yo sí que creo que lo simbólico tiene un peso, ¿no? La poesía sería el terreno de lo simbólico y luego está el terreno de lo real. Y hay quien dice, no, solo vale la pena lo real, lo simbólico no vale para nada, no tiene ninguna importancia. Bueno, no es así. Lo simbólico también tiene importancia, por ejemplo, en lo que hemos hablado sobre los referentes, sobre los modelos, ¿no? Cuando aparece una chica futbolista muy exitosa y se convierte en un ídolo, pues eso tiene un influjo en los futuros y las vocaciones de las chicas más jóvenes, o pues cuando visibilizamos una cuestión a través de la palabra. Esto está muy demostrado. Por ejemplo, en Europa últimamente se está hablando bastante de salud mental. Salud mental. Esto era algo de lo que no se hablaba anteriormente, no se hablaba, no existía, porque no se pronunciaba esa palabra. Ahora se empieza... Era tabú. Sí. Era tabú. Había un velo que lo tapaba y entonces parece que no existiese la salud mental. En realidad sí que existía, pero no se hablaba. Y ahora, a base de pronunciarlo, pronunciar es una manera de visibilizarlo. Si hablamos y ponemos sobre la mesa y nos sentamos a hablar, oye, hablemos de salud mental, esto es importante, pues eso estaremos dando un primer paso para mejorar nuestra salud mental. Esto está muy demostrado, que las cosas no existen hasta que no se visibilizan, ¿no? Y bueno, y a todos los niveles, a nivel comunicativo, pues ahora se habla del ghosting, del bullying, por ejemplo. Bullying, ¿conocéis la palabra bullying? Que es el abuso, ¿no? El abuso de... En los colegios siempre hay un matón. Bueno, infantil y no infantil. Yo creo que el bullying es genérico, ¿eh? Sí, puede ocurrir en tu espacio de trabajo. Sí, sí, total. Te pueden acosar, te pueden machacar, te pueden estar haciendo la vida imposible. Se le llama bullying, pero le podemos poner otros nombres. Pero ponerle el nombre es más importante de lo que pensamos, porque antes no se visibilizaba este problema. No me importa el nombre. Me importa que se ponga de relieve y se hable del problema. Si lo pronunciamos, si le ponemos nombre y si nos abrimos a hablar de este tema, será el primer paso para que acabemos con estos abusos en el colegio, en los espacios de trabajo. Entonces, esto demuestra que el espacio de lo simbólico es importante, porque después de lo simbólico vienen una serie de medidas. A veces, cuando se habla mucho del bullying y se identifica como un problema, se empiezan a aplicar programas anti-bullying. Sí. Y ahora en los colegios se está viendo programas para impedir que estos matones estén machacando a los niños más débiles, etc. Entonces la poesía sirve para resignificar las palabras, para decir las cosas de un modo distinto.
Si siempre utilizamos las mismas combinaciones de palabras, estamos pensando el mundo siempre de la misma manera. Si siempre estoy diciendo dientes como perlas, labios de rubí, pues es un aburrimiento porque no renovamos los motivos ni las cosas y siempre decimos las cosas de la misma manera. Te quiero con todo el corazón, pero el corazón es solo una víscera, tampoco importa tanto en el amor. No sé, creo que la poesía busca nuevas combinaciones de palabras, nuevas frases que abren ventanas a nuevas cosas, visibilizan nuevos conflictos, pronuncian y ponen nombre a nuevos problemas, y ponerles ese nombre es el primer paso para poder atajarlos, también para poder vivir de maneras nuevas. En ese sentido creo que la poesía es un arma cargada del futuro. Y en cuanto a la poesía española contemporánea, bueno, Teresa y yo ya hemos estado hablando un poquito bastante sobre el tema, pero claro, ya desde el siglo XVI y XVII las cosas han cambiado mucho y claro que la poesía ha roto con mucho de esa métrica clásica. Hay quien la sigue cultivando, hay todavía cultivadores de sonetos, por ejemplo, claro que sí. Pero bueno, yo pienso que la poesía, el arte en general también importa mucho cómo se va avanzando, ¿no? Curiosamente, a veces a la gente le gusta la poesía de hace muchos siglos, pero si va al médico quiere que lo operen con técnicas del siglo XXI, ¿no? Muy contemporáneas, las últimas, ¿no? Pero sí, creo que en las artes es importante la innovación y la poesía contemporánea española ha desplazado, digamos, no diría roto, ha desplazado el objeto de mérito, vamos a decirlo así, desde lo formal hasta otras cuestiones más conceptuales. Es decir, quizá haya simplificado la parte métrica, de rima y todo eso, aunque la métrica pervive mucho, muy importante la métrica y el ritmo, pero no tanto la rima. Esa parte se ha simplificado, pero se ha complejizado la parte conceptual, quizá, del poema. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No sé, ¿usted piensa que, por ejemplo, a veces cuando hablemos en general, a veces pienso que podemos encontrarlo en todas las culturas, en todos los países? La gente a veces usa como expresiones para hablar de cosas sin hablar de manera directamente, usando metáforas, ¿no? Metáforas y todo. ¿Piensas que es una forma de poesía, no? ¿Piensas que es solo expresiones? Sí. Es una pregunta que me encanta porque creo que ahí reside precisamente la idea de si estamos más o menos cerca de la poesía. Hay gente que piensa que no estamos cerca de la poesía porque la poesía solo está aquí y en estos libros que no sé en qué... Abajo. Vale, que están abajo y que solo cogen de la biblioteca poquitas personas, pero creo que debemos abrir nuestra mirada y darnos cuenta de que la poesía no está solo en estos libros y está mucho más cerca de nosotras de lo que pensamos. Porque si abrimos la mirada y pensamos no tanto en el género literario poético como en un lenguaje de tipo poético, nos daremos cuenta de que esa manera, como yo decía, connotativa de hablar, la utilizamos en nuestro lenguaje de todos los días. Todos los días enriquecemos nuestra habla con recursos de tipo poético. Por ejemplo, pues eso, decía yo antes, si os dijese que he venido volando desde el hotel para llegar a tiempo, nadie pensaría que he venido batiendo alas. O si digo, chica, eres muy fría, no me estoy refiriendo a tu temperatura corporal, no. O si digo, mil gracias, que es muy típico decir hoy en día, mil gracias, no me refiero a gracias, así hasta 1000. Estamos todo el tiempo enriqueciendo nuestro discurso, nuestra habla con metáforas, metonimias. Si analizásemos, veríamos que hay sinécdoques, oxímorons, contradicciones, hipérbatos, un montón. ¿Cómo? Anáforas, un montón. Ya te dije que vinieses, ya te dije que no podías llegar, ya te dije...
¿no? O sea, este tipo de recursos enriquecen nuestro discurso, porque si no, hablaríamos de una manera muy plana y muy fría también, por cierto, utilizando una metáfora. ¿Qué? Estéril, sí, y como muy científica, como, si os digo, ¿cómo? Muy metódica. Si tuviese que deciros, he venido desde el hotel a una velocidad de 15 kilómetros por hora caminando. Claro, o sea, no tiene sentido. Estamos todo el tiempo utilizando estos recursos y si aprendemos a identificarnos, de darnos cuenta, o si digo, bebo un vaso de agua, tú no te bebes el vaso, tú te bebes el agua que está dentro. Es todo el tiempo así, todo el tiempo así. Si aprendemos a identificarnos, a identificar esos recursos retóricos, nos daremos cuenta de que estamos mucho más cerca de la poesía de lo que pensamos, que también está en letras de canciones, por cierto, en las bonitas letras de canciones, en las malas no, pero en las bellas letras de canciones hay mucha poesía. Hay en la publicidad también, a veces en los eslogans publicitarios son metáforas o comparaciones, o en los eslogans, a veces riman, a veces hacen juegos de palabras también en la publicidad. Todo eso son recursos poéticos y entonces a partir de ahí empezaremos a identificarlos fácilmente en los libros de poesía. Últimas preguntas, ¿sí? Muchas gracias por la actividad y muchas gracias por su presencia aquí en Argel. Durante tu niñez fuiste influida por Gloria Fuentes, luego por Alejandra Pizarnik. Me gustaría saber si tuvieron otros poetas, hombres, que te influyeron. ¿Y cuál es tu poeta favorito, español y latinoamericano? Oh, qué interesante. La verdad es que cuando preparábamos esta charla, Teresa y yo, la preparamos con antelación, la empezamos a preparar antes de que yo viajase a Argelia y le dije bastantes más nombres que hoy. Lo que pasa es que hoy solo podíamos hablar media horita y entonces Teresa tuvo una idea, yo creo que brillante, que fue buscar un hilo conductor y no coger todos los nombres que yo le dije, que era un poco bombardeo, sino solo seleccionar algunos nombres. Y ella escogió el criterio de las autoras. Ella se fijó en cuáles eran autoras de cada periodo que yo le iba diciendo, pero en realidad había más nombres. Sí, había más. Muchos más. Y entonces le conté que después de Gloria Fuertes, como decía antes, me gustó mucho Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta romántico español, muy bello, una poesía muy bella. Me encantó, me enamoré. Pero es cierto que eso fue durante una etapa y luego ya me dejó de gustar o me dejó... No es que no me guste, me gusta, pero... Te atraía menos. Me atraía menos y entonces me apetecieron otras cosas. Entonces empecé a explorar, por ejemplo, a Rubén Darío, un nicaragüense. Maravilloso, me fascinó durante otra época. Cuando eres adolescente vas quemando etapas muy rápido. Te gusta algo muchísimo y después de un par de años ya no te gusta y te gusta otra cosa y luego quieres algo distinto. Es normal, es normal. Y entonces Rubén Darío me gustó mucho, pero después de él me fascinó la generación del 27, que son todos estos autores españoles como Lorca, que, insisto, maravillosísimo. Pedro Salinas, que creo que vivió aquí. O una cosa. Me han dicho que durante un periodo vivió en Argel, Pedro Salinas. Pedro Salinas, de hecho, fue de mis favoritos, de la generación del 27, de mis favoritos. Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, todos esos nombres me enamoraron. Miguel Hernández sí, pero no era tan mi favorito. Mi Alberti no era... Pablo Neruda sí, Pablo Neruda mucho también, más o menos en una época favorita, en una época parecida. También me gustó muchísimo Pablo Neruda y luego ya parece que me apetecía otra cosa y entonces fue ya cuando descubrí peruano fascinante también, complejo, no sencillo, complejo, pero brutal, y Alejandra Pizarnik. Y así pues fui atravesando esas diferentes etapas en las que hoy pues bueno, me siguen encantando, bueno, la poesía latinoamericana me fascina.
Pues por ejemplo, Idea Vilariño, una uruguaya, pues una autora maravillosa. Sigo leyendo a Vallejo. Bueno, hay autores realmente fascinantes. Y de la poesía española, pues eso, hemos hablado de Chus Pato, de Miriam Reyes, Luis García Montero, tiene también poemas muy bellos, y Antonio Gamoneda me parece maravilloso también, uno de los grandes poetas españoles actuales, un leonés que ha sido premio Cervantes y que sigue dando libros bueno, magníficos hoy en día. Una última pregunta. Una última pregunta. Vieron un poema tuyo y en un verso dijiste que tenías un cajón. ¿Qué lleva este cajón? Pues esto es, para mí la poesía es esto precisamente, el lenguaje de la sugerencia. También alguien dijo en algún momento, la poesía también dice sin decir, y eso es lo maravilloso, ¿no? Como decía, en tu lenguaje de todos los días, en tu lenguaje cotidiano tienes que ser clara, y si lo que tienes es sed, tienes que pedir un vaso de agua, no puedes decir, hay algo que quiero, pero bueno, no, adivina. Pero en cambio la poesía habla más con la periferia del signo lingüístico, ¿no? La periferia de las palabras, los bordes de las palabras, y a veces dice más por lo que no dice. Entonces, por eso cuando decía que todos en nuestra casa tenemos un cajón que no abrimos jamás, quizá estoy hablando de una manera metafórica y me estoy refiriendo a un cajón, claro, es más un cajón emocional, conceptual, ¿no? Pensado, abstracto, en el que, bueno, hay cosas quizá de nuestros recuerdos, de nuestra memoria o de nuestra experiencia que no queremos, que preferimos que se quede cerradito ahí, ¿no? Pues quizá no lo sé, pero quizá nuestras sombras o aquello de lo que no estamos tan orgullosas y lo dejamos ahí cerrado. Pero lo bonito es decirlo así, no decirlo tan claro como lo estoy diciendo ahora, que no lo estoy diciendo súper claro, pero más claro que antes, y dejarlo también a la imaginación de la lectora, a que para ti sea pues algo que sucedió en el pasado, o para otro sea, bueno, quizás una faceta de mí mismo con la que no estoy tan contento, o quizás un recuerdo que quiero tapar, ¿no? Entonces, lo maravilloso de la poesía es que pueda ser todas esas cosas. En matemáticas, 3 más 2 son 5. 3 más 2 son 5. Y no admiten ninguna otra respuesta. No puede ser 4 y medio, 6 menos algo, no, solo 5. Todo el resto de respuestas está mal, pero en la poesía no. Eso es lo maravilloso de la poesía, que pueda cada uno llevarlo a su terreno. La última ya, si ella, cuando habéis hablado de las películas favoritas, espera un segundito que te vamos a pasar el micrófono porque si no, no te vamos a... No, mejor... Es para la grabación. Sobre todo por la grabación, gracias. Cuando habéis hablado de las películas preferidas, yo me he pensado a la película del Círculo de Poetas Desaparecidos. Ah, el Círculo de los Poetas Muertos, sí. Había un profesor que inició a sus alumnos a la poesía. Y hay que iniciar más los alumnos de las escuelas a la poesía. Hay esta actividad, inculcarla en el esfuerzo del Ministerio de del Aprendizaje, no sé cómo se hace, se nombra en español, pero es algo importante. Sí, estoy de acuerdo que es muy importante inculcar en el sistema educativo, introducir la poesía mucho más de lo que se hace. Porque hoy en día a veces es un círculo vicioso, a veces las propias profesoras o los propios profesores no tienen herramientas o incluso no aman la poesía o no la entienden, entonces prefieren voy a trabajar con otras cosas. Y pues si introdujesen la poesía desde todas las etapas de la educación, desde más abajo, más niños, adolescentes, jóvenes,
pues creo que habría una relación más natural y más próxima con la poesía de lo que lo hay. Creo que en la educación está la clave muchas veces, sí. Por eso es un poco esta actividad que hacemos, que en cierto modo es fomento de la lectura, bien sea poesía, bien sea teatro. Ahora hemos tenido la gran oportunidad de tener a Yolanda, que nos ha hablado no solamente de su poesía, creo que se ha creado un debate muy interesante, han salido temas también muy bonitos. Gracias a todos por haber venido, gracias por participar con vuestras preguntas y nutrir un poco más la actividad. Y gracias a ti, Yolanda, de verdad te lo agradezco enormemente por haber querido participar en Bibliotecaria por un día, pero también por haber hablado de todos esos autores y autoras que te han influido en tu desarrollo, pero también tratar de plasmar y expresar ese amor hacia la poesía que tenemos todos los que estamos aquí, que esperamos que poco a poco la gente se vaya interesando más en su lectura. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Estuve muy a gusto, muy cómoda y sois encantadores. Gracias.